vamos a desarrollar este temario, historia, epidemiología, virología, vamos a ver un poco de diagnóstico, guías de manejo, alguna terapia, algunos efectos a veces de la terapia antirretroviral y las profilaxis más usadas frecuentemente. Un poquito que vamos a correr epidemiología para centrarnos en la parte diagnóstica y las guías de manejo, ¿ya? Y no estar correteando al final. Estos son los objetivos al término de la clase, ¿sí? Vamos a clasificar y definir las manifestaciones clínicas relacionadas con la infección por el VIH según el marco del MINSA como ente rector, identificar la forma de transmisión y no transmisión de la infección por VIH, abordar el manejo diagnóstico y terapéutico e indicar la influencia bidireccional de las historias naturales con infecciones frecuentes. Entonces, un poco de historia. Miren, ya en los años 50, de pacientes de África, ¿sí?, se detectaron anticuerpos contra el VIH. Y el primer paciente documentado hasta la actualidad en el mundo fue en el año 59. Fue un paciente adulto con VIH del Congo. Doctor, pero en el año 59, ¿y por qué no se reportó? Lo que pasa es que fueron congelados sus sueros en esas épocas, ¿sí? Y ya cuando, con el avance de la tecnología y de la medicina, fueron descongelados esos sueros, ¿no?, que permanecieron tal vez por décadas congelados, y vieron que era un paciente que tenía el virus de la inmunodeficiencia, ¿no? En el año 69 se documentó que el primer paciente conocido en fase SIDA falleció en Estados Unidos. Miren, en el año 81 oficialmente se reportó con la CDC, a través de la CDC, los primeros casos de neumonía, ¿no? La neumonía por Pneumocystis carini. En esa época, Pneumocystis carini era un parásito, ¿no?, que luego ya recibe el nombre de Pneumocystis jirovecii, ¿no? ¿Por qué? Porque la Pneumocystis carini es en ratones y la infección en humanos es Pneumocystis jirovecii. Y también el Instituto de Taxonomía concluyó que es un hongo, ya, la Pneumocystis jirovecii. Entonces, estos casos fueron reportados de 5 varones que tienen sexo con hombres, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza ya, llamémosle así, la pandemia del VIH. Oficialmente se le hace un reconocimiento, ¿no? Ya en el año 82, la CDC acuña por primera vez la palabra AIDS, que en castellano viene a ser la palabra SIDA, ¿no? En el año 83 se le hace ya el reconocimiento del virus de la inmunodeficiencia al Instituto Louis Pasteur de Francia, ¿no?, a través del reconocimiento de todo su genoma. También en el año 84 se hace el descubierto del virus linfotrófico humano, HTLV1, ¿no? En el año 85 se empiezan a desarrollar ya los test por anticuerpos, llamámosle los ELISA de primera generación, para el despistaje en donaciones de sangre. El Instituto de Taxonomía de Virus acepta la denominación de el virus de la inmunodeficiencia humana en el año 86. Ya en el año 87, en 1987, ya la FDA aprueba, ¿no?, el primer fármaco llamado sidobudina como el primer fármaco antirretroviral para la lucha contra esta pandemia. Y ahí, en el año 87, se aprueba el Western Blot, ¿no?, como una prueba más específica para la detección de anticuerpos. La OMS en el año 88 declara al 1 de diciembre el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, ¿no?, en conjunto con la ONU. En el año 97 sale la primera combinación de convivir, ¿no?, de convivir, era sidobudina, lamivudina. Eran de 2 antirretrovirales juntos. Entonces, este es el reporte, ¿no?, de la CDC, ¿sí?, del reporte de los pacientes infectados por Pneumocystis carini, ¿no?, que ahora es Pneumocystis jirovecii. Entonces, ¿de dónde proviene el virus? Si bien es cierto, existen 2 tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1, ¿no?, principalmente viene del chimpancé y viene del gorila del oeste,
¿no? Del virus de la inmunodeficiencia del simio, del gorila, ¿no? Y del virus de la inmunodeficiencia del chimpancé, que esos son los dos virus que esos dos tipos simios que se les acuñe, ¿no? El origen del VIH. También tenemos el VIH-2, que está más relacionado, ¿no? Con el virus de la inmunodeficiencia del macaco. Mundialmente, estos son, en el 2017 existen 36 puntos, en ese tiempo 36.9 millones de personas vivían con el virus en el año 2017. ¿No? Vamos a avanzar un poquito en la parte estadística, vamos a detenernos acá en esta diapositiva, ¿ya? En la era de la preterapia antirretroviral, en donde la terapia era monoterapia o terapia dual, ¿sí? La esperanza de vida de un paciente diagnosticado alrededor de la década de los 90 era de promedio de 8 años, ¿no? 8 años era su esperanza de vida de un paciente diagnosticado en esa época. Pero ya a partir de los años 2000, ¿no? De los años 2000, con la llegada de la terapia antirretroviral altamente activa, ¿sí? Más conocida como HART, la esperanza de vida empezó a subir, ¿no? En los años 2000, su esperanza de vida de los pacientes eran más o menos de 5 a 10 años, ¿no? Miren, ahora en los pacientes VIH positivo a partir del año 2010, su esperanza de vida es prácticamente tan igual que un paciente VIH negativo, ¿no? Alrededor de los 60, 65 años, ¿sí? Estos son datos del año 2014, estos son datos de febrero del año pasado, ¿no? En los cuales, miren, en el 2018 hubieron 7.000 casos nuevos, 7.600 casos nuevos, en el 2019 7.800, ya a febrero del año pasado, el 2020, existían 382 casos, ¿no? Son los datos, la distribución por sexo en el Perú, sí, la mayor prevalencia es en el grupo varón que en el grupo mujer, relacionadas a la conducta de riesgo de hombres que tienen sexo con hombres. Esta es la distribución por regiones en el Perú, ¿no? Lima concentra el 32.20% de casos, Loreto de igual manera, Ucayali, en ese orden, Piura, Cusco y La Libertad. Estamos prácticamente en la sexta región de casos frecuentes. La principal vía de transmisión es la vía sexual, ¿no? De ahí seguida, ¿no? Por la vía vertical y la vía parenteral. Principalmente, la principal frecuencia de transmisión es la vía sexual, ¿no? Miren, este es el comportamiento de casos en hombres, ¿no? Según la transmisión sexual. Vemos que la línea verde es la transmisión homosexual y vemos que la línea en amarillo es la transmisión hetero. Como vemos, ¿no? Como ya no es una infección propia de los hombres homosexuales, sino que ya también el comportamiento hetero de mujeres también participa en forma importante. Y el 2030 va a superar los casos hetero relacionados con casos homosexuales. Entonces, hablando un poco de virología, el VIH-1 y el VIH-2 es un lentivirus de infección crónica con una latencia importante, ¿no? Que infecta el sistema monocito macrófago, principalmente, ¿no? También las células del sistema nervioso central. Es una proteína, es un lentivirus de la familia Retroviridae, que tiene proteínas importantes, la principal proteína, la más externa, que es la cubierta, la proteína de cubierta, que es la GP120, ¿no? De ahí, yéndose de afuera hacia adentro, ¿no? Tenemos ya una membrana lipídica, tenemos la proteína P24, que es, digamos, llamémosle así, que es una proteína que envuelve al core, el cual contiene el RNA, ¿no? Y la transcriptasa reversa, ¿sí? Esta proteína P24 es una proteína exclusiva del virus. Ningún otro virus tiene proteína P24. Existen 3 genes, ¿ya? Que son encargadas de todo, de sintetizar todo el andamiaje viral.
son los genes de envoltura, que está relacionada principalmente con la GP41 y la GP120. El gen GAG, que va, que va a tener, llamémosle así, la exclusividad de tener, de formar P20, las proteínas P24, la P17, ¿no? Y el gen POL, que está formado por, que sintetiza principalmente las proteasas, las enzimas de la integrasa, la polimerasa, que son aquellas proteínas relacionadas a la replicación nuclear. El virus del VIH es un virus de rápida replicación, más o menos, miren, su poder de replicación es hasta 10 billones de billones diarios. Es altamente mutable, ¿no? Hace una sustitución de su genoma por ciclo. Miren, y el virus en cada ciclo, es decir, que prácticamente un virus abuelo es totalmente diferente a un virus nieto, ¿no? Y ya tiene más o menos alrededor de 5 a 10 mutaciones en su constitución, llamémosle así, un poquito, ¿no? Haciendo los cálculos matemáticos. Se recombina así, se recombina de 7 a 30 recombinaciones por ciclos también, no solo muta, sino también se recombina, ¿no? Dentro de la virología, vemos que el virus ingresa principalmente a las células de los linfocitos T que expresan receptores CD4, ¿no? Ingresan a través de la interacción GP120, ¿no? A través al citoplasma. Ahí son liberadas todas las enzimas para la replicación, principalmente la traquetasa reversa de RNA-DNA, ingresa al núcleo, ¿no? Al núcleo ingresa como un provirus, ¿no? Como una estructura circular, y a través de su proteína integrasa, ¿no? Ya integra el DNA del huésped al DNA viral. ¿Para qué? Para que realice la transcripción viral, exclusivamente viral. Ingresa el provirus, hace la transcripción de las partículas, de las proteínas virales. Estas partículas virales salen fuera al citoplasma, del núcleo citoplasma, hace la incisión completa a través de las proteasas, ¿no? Para su formación, su ensamblaje viral, ¿no? Y ya puedan así infectar a nuevos linfocitos TCD4. Hay subtipos de VIH, sí. En el mundo existen VIH1 y VIH2. Y dentro del VIH1 tenemos los tipos M, O y N, principalmente el M que tiene el subtipo B, que es el que predomina pues en América Latina. Este mapa vemos cómo en Sudamérica existe la distribución del subtipo B y del subtipo C, ¿no? Las células target o las células diana son todos los linfocitos T que expresan receptor CD4 en su superficie. Tenemos los linfocitos T CD4, que prácticamente el 60-70% son infectados. También infecta a las precursoras, a las células T del timo y de la médula, a los macrófagos, a las células dendríticas, a las células del sistema nervioso de las microglias. Ya, no solo a los que expresan receptores CD4, sino también a los que expresan correceptores. Hay linfocitos que expresan correceptores, que son el CXCR1 al CXR5, y también los CXR1 al 9. Todos ellos tienen otras vías, no solo el ingreso a través de los receptores CD4. Entonces, los efectos patogénicos directos del VIH es que hace una citólisis directa, apoptosis, se pierden también células T inmaduras, ¿no? Por infección directa, ¿no? Y también hacen la función de fusión, formando células gigantes, ¿no? Con la formación de sincitos. Entonces, todo esto es dentro de la fisiopatología. Hay una rápida, entre los eventos iniciales, es que el virus es tomado
por las células dendríticas. Las células dendríticas, no se olviden que también tienen expresión del CD4 y también tienen expresión de correceptores. Estos CD4, estas células dendríticas ya con expresión de CD4, donde el virus ya están, digamos así, infectadas, son transferidas dentro dentro de los ganglios linfáticos, ¿no? Donde están los linfocitos T con expresión CD4. Ya en una hora, estas partículas virales ya son detectadas en una hora ya en los ganglios linfáticos. Es ahí donde ya no solo infectan a las células dendríticas, sino también a los linfocitos T, tanto con expresión CD4 como inmaduros, ¿sí? Y esto va a facilitar luego su salida, ¿no? Ya hacia la infección de ya los órganos del cuerpo, el tracto gastrointestinal, el cerebro, ¿no? ¿Qué más? Los ganglios, los órganos genitales, las secreciones genitales y el establecimiento de los santuarios. Entonces, miren esta diapositiva. Vamos a poner un poquito de un puntero. Miren cómo en el día cero, ¿no? En el día cero se expone el VIH a la superficie de la mucosa de la parte genital, son captadas por las células dendríticas, estas células dendríticas con expresión CD4 llevan el virus, lo presentan, ¿no? Hacia los linfocitos en los ganglios linfáticos que con expresión de CD4, ¿no? Transportan hacia los ganglios linfáticos. Entonces ahí empieza la diseminación. El VIH empieza a replicarse en estos linfocitos, ¿sí? Estos viriones son liberados a la circulación sanguínea y pues a su posterior, y en el día 11 ya hay ya están infectadas los órganos, aproximadamente los órganos, principalmente el cerebro, el tracto gastrointestinal, todos los nódulos linfáticos y el vaso, ¿no? Que son altamente ricos en ganglios linfáticos, ¿sí? Y hay una diseminación y hay un punto de no retorno. ¿Qué más? El rol de las células de Malta, principalmente el rol de las células de Malta está muy relacionado con las infecciones agudas, ¿no? Sí, también infectan a las células TH17, ¿no? Miren, más o menos en las 6 semanas, el 60% del tejido de las células de Malta, del tracto gastrointestinal, son destruidos, ¿no? Son destruidos, ¿no? Que es como un dato importante. Entonces, vamos a pasar a la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad se divide en 3 fases, en 3 momentos. Una fase aguda, que estamos hablando de entre las primeras 4 semanas, una fase precoz de 4 semanas a 6 meses, ¿no? Y una fase crónica, ¿no? Infección crónica del virus, que es más de 6 meses a más. La fase aguda de la infección dentro de la historia natural está, llamémosle así, en estadios, ya llamémosle así, que está clasificado en estadios por estadio de Fiebig, ¿no? Que involucra un poquito a la fase precoz, ¿no? Estos son la historia natural, estos son los estadios de Fiebig, ¿sí? Que más o menos Fiebig reconoce que dentro de la historia natural existe una fase de eclipse o de penumbra, ¿no? En el cual ningún método diagnóstico puede detectar al virus, que son los primeros 10 días de enfermedad. ¿Ya? Este periodo de penumbra o de eclipse son más o menos 10 días. Luego ya viene el estadio 1, que a través de pruebas moleculares puede ser detectado, o carga viral, puede ser detectado el virus. Nosotros, si pedimos a un paciente carga viral y sale positivo, antígeno P24 negativo y ELISA VIH negativo, estaremos ubicando a este paciente, ¿no? En un estadio de Fiebig 1, ¿no? Más o menos la positividad, ¿no? De encontrar un paciente solo con carga viral y en estadio Fiebig 1 es a partir
aproximadamente más de a partir del 7º día para adelante. Es decir, yo a un paciente que veo que ha tenido una conducta de riesgo, yo le puedo pedir ya carga viral a partir de la semana. A partir de la semana ya puede ser detectado, encontrado el virus en sangre. De ahí, el antígeno P24 se hace positivo más o menos más allá del día, aproximadamente del día 20 para adelante, ¿no? Sí, no se olviden que estos días, estos fiebres se pueden superponer. Es decir, un paciente con 7 días, bueno, miren, 10 días el periodo de eclipse, 7 días de carga viral que se hace positivo. Pero ya el 5.º día, 7º día, de que la carga viral se encuentra positiva, también puedo encontrar ya el antígeno P24 positivo. Es decir, que más o menos en el día 18, un paciente puede obtener ya carga, puede ya encontrar con antígeno P24 positivo. Nuevamente, el ejemplo. Carga viral positiva, antígeno P24 positivo y el ELISA de 4ª generación negativo, me quiere decir que el paciente estaría en un estadio 2 de fiebre. La presencia de anticuerpos positivos a través de los ELISA de 4ª generación, los ELISA de 4ª generación no solo detectan anticuerpos, sino también tienen en la prueba, tienen incluido el antígeno P24. Entonces, esto permite una mayor especificidad, encima del 97%. Muchos autores dicen que la especificidad es del 99% de un ELISA de 4ª generación. Pero el ELISA positivo, solo anticuerpos, se hace más o menos entre el día 22 a 37, pero como promedio 25 días. ¿Ya? Miren, después de 6 días de tener de ser un paciente ELISA VH positivo, puedo ya estar en un FIEBIS 4 con un Western blot positivo. El estadio 5 o 6 es que además del Western blot positivo le puedo pedir un antígeno P31. Si es positivo, ya estaremos hablando de un FIEBIS 6 y que ya prácticamente el paciente pues está ya en una fase precoz, ¿no? Ya casi más de 100 días de enfermedad, ¿no? Esto es nuevamente la historia natural, el estadio de FIEBIS, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Miren, este es el riesgo de transmisión con la carga viral. No se olviden que una cosa es hablar carga viral en sangre, ¿no? Que es la que nosotros medimos para ver la eficacia de la terapia antirretroviral, la eficacia de la terapia antirretroviral en un paciente, y otra cosa es carga viral, por ejemplo, que le podemos hacer, por ejemplo, en las secreciones genitales de un paciente. Ya hay mucha discordancia, pero nadie hace, solo hacen a nivel de investigaciones. Miren, en el escenario de pacientes cero discordantes, es decir, paciente VIH positivo y mi pareja VIH negativo, ¿no? ¿Cuánto es el riesgo, ¿no? De transmitir cuando yo tengo carga viral en sangre? Menos de 1.500 copias. Prácticamente el riesgo es 0. Ya le vamos a explicar porque hay un trabajo interesante, ¿no? Pero a diferencia, si yo tengo más de 50.000 copias, ¿no? El riesgo es de un 37% de contagiar, de transmitir el virus. Esto es importante, ¿ya? Para que vean que a mayor carga viral, mayor riesgo de transmisión. Este es un estudio publicado en el JAMA, ¿no? En el que evalúan, es un estudio importante, este es el Partner, el estudio Partner 1 y Partner 2, en el cual evalúan desde el año 2010, desde septiembre de 2010 al 31 de julio de 2017, un seguimiento a aproximadamente 972 hombres que tienen sexo con hombres, llamémosle gay, ¿no? Las cuales evalúan 1.500 actos sexuales, ¿no? Sin preservativo, ¿ya? Sin preservativo, con conductas sexuales que ellos tienen, ¿no? Pero ¿qué características tienen estos pacientes que tienen sexo con hombres, hombres que tienen sexo con hombres? Estos pacientes son evaluados aquellos que tienen carga viral indetectable. O sea, van a evaluar el riesgo de transmisión, ¿ya?
de pacientes VIH positivos, serodiscordantes, ¿ya? Pero que tengan carga viral indetectable, menos de 20 copias por mililitro, ¿ya? Entonces, las conductas de riesgo que evalúan fue el uso sin protección de sexo anales, ¿no? Los diferentes tipos de protección, de riesgos sin protección en parejas serodiscordantes, pero que el paciente sea carga viral indetectable. Y ven que el riesgo de transmisión es cero, ¿no? Si bien es cierto, el que puede leer este artículo es 0.03% el riesgo de transmisión, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, de esta publicación, es que dicen que indetectabilidad es igual de intransmisibilidad, ¿ya? Es decir, que nosotros debemos llegar a la indetectabilidad de un paciente para que el riesgo de que no transmita, para que el riesgo que transmita sea cero, ¿ya? Indetectable es igual a intransmisible. Es una campaña que se está promoviendo para que buscar que el 90% de pacientes en terapia antirretroviral sean indetectables. Es una estrategia de la OMS 90-90-90. ¿Ya? 90% diagnosticados, 90% en terapia antirretroviral y conseguir el 90% de indetectabilidad de nuestros pacientes. ¿Cuál es la concentración de carga viral en diferentes secreciones corporales? Mira, vemos que la mayor concentración de sangre, concentración de carga viral es en sangre, seguida de semen, secreciones cervicovaginales y de leche materna. Entonces, el riesgo de transmisión ya vimos que el más importante es el sexual, ¿no? Más aún el anal que el vaginal que el oral. Dentro de la transmisión perinatal de parto es en el momento del parto, ¿sí? Y en sangre es los usuarios de drogas endovenosas, los que, ¿no?, se comparten agujas, los que se inyectan crack, ¿no? También puede haber en sangre, pues, exposiciones ocupacionales, ¿no? Entonces, ya hablamos del riesgo de transmisión. El riesgo de transmisión, pues, hablamos que dentro de los modos de transmisión sexuales, el coito anal y el coito vaginal son los más frecuentes, ¿no? En transmisión. En transmisión perinatal, vemos que el momento de mayor riesgo es durante el trabajo del parto. 2 de 3 recién nacidos vivos se infectarían en este periodo. Y la cesárea es el método de alternativa en el parto vaginal, ¿no? Hay una recomendación de la OMS, ¿sí?, que puedes decidir parto eutóxico cuando tengas menos de 1000 copias, por debajo de menos de 1000 copias, ¿no? Yo creo que ningún médico se atrevería a dar opción a una gestante, ¿no?, con menos de 1000 copias, si tú tienes la facilidad de hacer un parto por cesárea, incluyendo que a pesar de que tu madre esté indetectable, ¿no?, la mamá esté indetectable, la gestante. El tercer momento también es durante la lactancia materna. Es una vía confirmada, entonces los niños están proscritos, no pueden recibir la leche lactancia, no pueden dar pecho, ¿no?, a todo nacido, ¿no?, por el riesgo de transmisión vertical. La transmisión sanguínea, las transfusiones, el usuario de drogas endovenosas y los accidentes punzocortantes también es otra vía, una vía de transmisión sanguínea. Miren, esto es el riesgo en base a 10.000 exposiciones, ¿no? Como denominador. Miren, 9.000 entre 10.000 sale 90. El 90% de riesgo recibir una transfusión de un paquete globular VIH positivo, ¿no? De hecho, que el 90% de riesgo, ¿no?, que te vas a contagiar. A través de accidentes de aguja hueca, ¿no? 30 entre 10.000 es 0.003, ¿no? El riesgo también es bajo, ¿no? Escupitajos, vómitos, contacto, por ejemplo, con saliva, contacto con semen, por ejemplo, ¿no?, que puede ser en el laboratorio, ¿sí? Es bajo, ¿ya? No se ha documentado contacto con saliva de un paciente VIH. Con tocarlo que seas positivo, ¿no? Entonces, para diagnosticar el virus, la infección por el VIH, la guía del Ministerio de Salud
es a través de 3 escenarios. El escenario 1, 2 y 3. El escenario 1 es la combinación de prueba rápida, ¿no? Prueba rápida 1, primera prueba con segunda prueba. ¿Qué pasa en el supuesto? Miren, hay tres formas, tres momentos en el escenario 1. Si mi prueba rápida es positiva y mi segunda prueba rápida es positiva, ¿no? Yo reporto como positivo. ¿Qué pasa si mi prueba rápida es reactiva y mi segunda prueba rápida es no reactiva? Ojo, reactiva primero, no reactiva, pues yo lo reporto como discordante y tengo que derivarlo a un consultorio de infectología para que ellos ya vean y valoren si hacen prueba carga viral o no. ¿Qué pasa si mi prueba rápida es no reactiva? No está recomendado a un paciente con prueba rápida no reactiva o negativo realizar otra prueba rápida, ya dado su sensibilidad y su especificidad de estas pruebas de lateral flow. En el escenario 2, ya combinamos no solo las pruebas rápidas, sino también ya se incluye en el escenario 2, principalmente en los servicios de hospitalización o de consulta externa, cuando pedimos el ELISAS-VIH. ¿Qué pasa si yo tengo una prueba de ELISA-VIH positiva? Si yo tengo una prueba de ELISA-VIH positiva y tiene signos y síntomas de VIH, debo derivarlo a un consultorio de infectología para su inicio pronto de tratamiento. Escenario 3. ¿Qué pasa si yo tengo una prueba de VIH reactiva y tengo una prueba rápida o una prueba de ELISA-VIH reactivo? Se reporta como reactivo. Si yo tengo una prueba rápida, seguimos en el escenario 3, de ELISA-VIH positivo, pero esta segunda le hago una prueba rápida, tengo que derivar a un consultorio porque se informaría como discordante. Actualmente ya no se estila en un paciente con prueba de ELISA-VIH reactivo, ya no, de cuarta generación, ya no se realiza otra prueba más, ¿ya? Aunque el MINSA lo exige, ¿ya? La especificidad es altísima. La literatura dice que es 99% de especificidad, ¿ya? Bueno, sigamos. Dentro de los métodos de laboratorio para diagnosticar infección por el virus, ya tenemos los métodos directos, que son a través de la demostración directa, a través de los cultivos, a través de las pruebas moleculares, ¿no? A través de la antigenemia P24, ¿no? No se olviden que el P24 es la proteína del core, que solo está exclusivamente en el virus, ¿ya? ¿Hay métodos indirectos? Sí. Los métodos indirectos se dividen en métodos de screening y de confirmación. Vamos a ver los métodos indirectos, ya que es a través del dosaje. Los métodos indirectos son a través de la detección de anticuerpos. El mejor método indirecto tenemos, ya hemos dicho, pruebas de screening o de confirmación. Los de screening tenemos los de EIA, que son los llamados también ELISA, ¿no? Ahí tenemos los ELISA de cuarta generación, que tiene una sensibilidad y una especificidad de 99.98% ambos, ¿no? Pero que también pueden tener falsos positivos, ¿no? Como cualquier prueba. Que que el paciente haya tenido una vacunación reciente, principalmente con influenza y rabia, que tenga una enfermedad de tejido conectivo, que la paciente tenga embarazo múltiples, o que tenga algún trastorno hematológico como mielomas, que el paciente esté en diálisis, que tenga coinfección con malaria o dengue. Los falsos negativos, pues que el paciente esté en un periodo de ventana, ¿no? Es algún falso negativo. ¿Es negativo, doctor? No, pero puede estar en un periodo de ventana, ¿correcto? Que tenga una alteración congénita, una gamma-globulinemia, o que su prueba que usan en el laboratorio sea un ELISA de cuarta generación de baja sensibilidad. Dentro de los pasando ya a los test confirmatorios, tenemos el Western Blot. El Western Blot, para que sea reportado como positivo, la OMS en el año 90 recomendó que debes tener al menos 2 bandas de envoltura positivas. Caso contrario, se reporta como indeterminado.
Para una confirmación positiva debe tener el GP120 y el GP160 positivo, pero además debe tener cualquiera de los dos, la GP41 o la P24 también positivo. O sea, ya debe ser positivo, debe tener dos bandas positivas, la GP160 o 120 más la GP41 o la P24. Cualquiera de esas dos tienen que ser positivas. Acá vemos un ejemplo, en el ejemplo de la figura 1. Vemos cómo marca el GP160-120, este es el control positivo. Como la banda P24 es la que marca, ¿sí? Y también marca la GP41. Nosotros pasando a la figura B, ¿sí? Todos observamos la figura B, la GP160 y la 120 no marca la banda, ¿ya? La GP41 tampoco marca la banda, solo la P24. Esto se reporta como negativo. En la C marca la GP160 y marca la P24, ¿no? Entonces esto se reporta como positivo, porque tiene dos bandas. ¿Hay causas de indeterminado? Sí, por eso Western blot ha quedado ya prácticamente en desuso por su alta tasa de indeterminado, ¿no? Sí, mire, esto es un acrónimo, ¿no? De la palabra, de las letras indeterminado, del inglés indeterminare, ¿no? Infección por HTLV1, por VIH2, neoplasias, pacientes en diálisis, pacientes de raza negra, pacientes que estén con tiroiditis, pacientes que tengan hiperbilirrubinemia, alguna enfermedad de tejido conectivo, múltiples embarazos también dan Western blot positivo. Inclusive también los ELISA de cuarta generación. Hemos tenido pacientes positivos de ELISA cuarta generación con prueba molecular negativa, ¿no? Todo reactivo, tres hijos, VIH positivo. El esposo lo esperaba, ¿no?, para gomearlo, pero al final con prueba molecular se descartó su infección. Inmunizaciones, síndrome nefrótico, órgano de procesamiento de la muestra, ¿no? Estas son pruebas suplementarias que más están relacionadas con pruebas que se hacían antes. Entonces, ya una vez que nosotros hemos diagnosticado al paciente, tenemos que clasificarlo de acuerdo a los criterios de la OMS del año 2017, ¿no? Ya sea en pacientes estadio clínico 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Llamémosle estadio 1 a los pacientes que son asintomáticos. Esta definición vulgarmente podemos encontrarlo en los pacientes, llamémosle portadores, ¿no? Muchos hemos encontrado, es un portador, es un paciente VIH positivo, pero que no tiene ningún síntoma del VIH, ¿sí? Es totalmente asintomático. También involucran a los pacientes con linfadenopatía generalizada persistente. El estadio clínico 2 son pacientes que ya tienen síntomas de inmunosupresión o tienen alguna condición clínica, ¿no?, de inmunosupresión, como herpes, quelitis angular, úlceras orales recurrentes, ¿no?, dermatitis seborreica, onychomycosis, algún síntoma de inmunosupresión, pérdida de peso menos del 10% de su peso corporal. Y el estadio clínico 3 son estadios clínicos que ya tienen inmunosupresión moderadamente, ¿no? Ya tienen fiebre de un mes, ¿no? Pacientes que vienen a la consulta con cándida oral, ¿no? Al momento del diagnóstico, cándida oral y prueba de VIH positivo, estadio clínico 3. BK positivo, ELISA VIH, BK para de esputo, ELISA VIH positivo, estadio clínico 3 de infección del virus, ¿ya? Pacientes anémicos, neutropénicos, también te cataloga como estadio clínico 3. Estadio clínico 4 es lo que equivale al estadio C de la CDC, ¿no? Son todos los estadios definitorios de SIDA. Todos estos diagnósticos son estadios definitorios de SIDA, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que tratar las infecciones oportunistas? Porque aceleran o va a una progresión de enfermedad, inclusive estadio 4. Hay mayor mortalidad y que pueden ser transmitidas también a personas no VIH. Por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, ¿no? Si no tratamos a un VIH BK positivo
de esputo infecta a otros pacientes, ¿sí? Ya hemos examinado a nuestro paciente, ya decimos que es un paciente con estadio 1, 2, 3 o 4, le pedimos todos los exámenes de primera consulta o el monitoreo laboratorial, que incluye los recuentos CD4, la carga viral, que incluye la serología de hepatitis B y C, que incluye el perfil hepático, ¿no? Y de ahí ya tenemos que ir pensando en tratar a esos pacientes, ¿no? Para reducir el riesgo de transmisión sexual y también disminuir la mortalidad, ¿no? A un paciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Principalmente es reducir la carga viral para disminuir su transmisión, ¿no? Doctor, ¿cuándo debo iniciar? Bueno, ¿cuándo? La terapia antirretroviral. La terapia antirretroviral se debe iniciar independientemente de cualquier valor de CD4, pero como prioridad, todo paciente que esté en estadio clínico 3 o 4, o aquel que tenga un recuento menos de 350 células. Pero, doctor, yo debo iniciar un paciente con 600 células CD4, claro, mejor. Con 700, mejor aún. Doctor, con 200 hay que apurarnos, ¿ya? Estos son toda la guía, todos los antirretrovirales que existen, ¿no? Existen los inhibidores de transcriptasa reversa, análogos de los nucleósidos, ¿no? No nucleosídicos, inhibidor de proteasas, inhibidor de integrasa, incluido dolutegravir, eviltegravir, bictegravir y raltegravir. Nosotros en alta complejidad tenemos raltegravir, dolutegra no tenemos, ¿ya? Y maraviro, que son antagonistas de CCR5. ¿Qué terapia antirretroviral iniciar? Entonces, para esto hemos utilizado, ¿no?, las recomendaciones de la OMS, las recomendaciones de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y nuestro Ministerio de Salud, ¿no?, que es del 2018. En resumen, usando las recomendaciones de la OMS, nosotros debemos utilizar la terapia antirretroviral principalmente bajo los esquemas del dolutegravir, con entricitabina y tenofovir. ¿Ya? Esquemas también recomiendan ellos preferentemente uso de entricitabina, tenofovir con efavirenz, o entricitabina, que es FTC, tenofovir, que es TDF, con inhibidor de proteasas busteado con ritonavir o raltegravir. Estas son las recomendaciones que están actualizadas hasta hace una semana que hice la clase, la exposición, ¿no? Me parece que está hasta diciembre del 2019, creo que está, sí, hasta diciembre, está actualizado, ¿no? En el que incluyen, sigan acá el puntero, en el que incluyen esquemas de dolutegravir, ¿no? Dolutegravir con entricitabina y con tenofovir, ¿no? Así que esto son recomendaciones de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Vamos a pasar qué recomienda la guía de la OMS. La OMS recomienda también esquemas de primera línea con dolutegravir en combinado con un inhibidor de la transcriptasa reversa análogo o nucleosídico, ¿no? Análogo de los nucleósidos, nucleosídico como backbone, como columna vertebral, ¿no? Siendo como preferencia de primera línea. Entonces, efavirenz, si vas a utilizar efavirenz en un esquema, debes utilizar efavirenz a baja dosis. Nosotros tenemos efavirenz de 600 en el Perú, ya se está promoviendo efavirenz de 400 en el mundo, ¿no? Con menores efectos adversos, principalmente en el sistema nervioso central, ¿no? Como línea de segundo régimen, también recomiendan nuevamente el uso de dolutegravir, ¿no?, como terapia de segunda línea. Pero ya ellos también dicen, no, si no tienes dolutegravir, pues un inhibidor de proteasa, agregándole inhibidor de transcriptasa reversa nucleosídicos o análogo de los nucleósidos como régimen recomendado.
Esta es la guía del MINSA del 2018, ¿no? Que todavía ya falta actualizar, seguro por pandemia no lo han actualizado, pero ustedes saben que la guía del MINSA se tiene que ajustar a las políticas de la OMS, ¿no? Existen en el MINSA esquemas de dolutegravir, lamivudina y tenofovir. Están dando ya ellos, ¿no? Están dando ya esos esquemas. Entonces, ¿qué pasa con las gestantes? ¿Qué pasa con las personas que dan de lactar, dan de pecho? Hay dosis fijas, hay dosis de 3 en 1 en una sola pastilla, tenofovir entre citabina con efavirenz, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con las malformaciones congénitas del efavirenz, ¿no? Y está recomendado. No se olviden, una recomendación es que todos los pacientes con diagnóstico de VIH hay que hacer el screening para tuberculosis, hay que detectarles tuberculosis, hay que pedirles BCAS y placa de tórax, y si no lo tienen, hay que dar profilaxis, ¿no? 20 a 40 veces más de riesgo para TB los pacientes que son VIH positivos. Entonces, hay que cuidarlos estos pacientes, que no les dé tuberculosis, porque la mortalidad es más alta que cualquier otra comorbilidad, más alto que tener diabetes, más alto que ser oncológico, ¿no? Más alto que ser trasplantado, ¿no? Entonces, hay que darle profilaxis con isoniazida, 300 miligramos por 9 meses diarios. No se olviden de agregar piridoxina, ¿no? Cuando recetemos isoniazida. Estas son las profilaxis posexposición ocupacional y no ocupacional. No ocupacional vinculados a violencia sexual, ¿no? ¿Sí? Son profilaxis posexposición vinculados a violencia sexual. Entonces, estos son los efectos adversos, ¿no? Los efectos adversos hay precoces y tardíos. Principalmente los efectos adversos precoces y tardíos están relacionados con los inhibidores de transcriptasa reversa análogo de los nucleósidos, ¿no? También hay ¿no? Por cada terapia antirretroviral, que eso ya está, ¿sí? La ponencia de hoy. Ya estamos dejando 3 minutitos si que hubieran preguntas. Como profilaxis, ya para terminar, aparte de profilaxis para tuberculosis, tenemos que dejar en todo paciente que tenga recuento CD4 menos de 200, profilaxis con trimethoprim, una tableta diaria, hasta que tenga un CD4 con 2 controles separados por 3 meses más de 200 células. Eso es todo. Listo. ¿Preguntas? Doctor, ¿en las mujeres embarazadas se suprime la lactancia materna o si se puede con el uso de la combinación que dio de TDF con 3-TC? No, la lactancia materna se suprime, se corta la leche materna, los niños no deben recibir terapia, leche materna del más con VIH positivo. Así las madres estén con carga viral indetectable. Okay. Listo. Creo que hemos terminado. Ya, la vacuna del 2020. Se está probando la vacuna. Está en estudio de fase 2. Van a entrar a fase 3, si no me equivoco. Ya, pero ojo, todavía no hay nada todavía sobre la vacuna. Ya, no hay ni datos, nada. Creo que esos van a aparecer post pandemia, seguro, ¿no? Listo, chicos. Un gusto. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense.